Scheinmovna ist gewesen, schwarzer Sekretär. Hola oyentes de Radio Sefaradi, bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección en la que Ángel Luis Encinas Moral nos desvela la historia de los últimos siglos de los judíos ashkenazíes del este de Europa a través de determinados personajes muy relevantes como el que estamos hablando, Theodor Herzl. ¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes, Jorge, queridos oyentes. ¿Todo bien? Espero que vosotros también estéis disfrutando de esta canícula tan buena que tenemos. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de Herzl. Hablamos la vez anterior un poco de los datos biográficos de este personaje, ¿no? Sí. Y hoy vamos a centrarnos también no solamente en su carrera, etcétera, sino en su pensamiento. Sí, yo creo que lo interesante es un poco después de haber visto lo que tratamos no solamente en el capítulo anterior, sino en los anteriores, podemos afirmar que la obra El Estado judío de Herzl, escrita en 1895 y publicada al año siguiente, es el resultado de todo el proceso de la integración del judaísmo europeo, no solamente el Ashkenazí, en lo que podríamos denominar la modernidad. Es decir, desde 1866, en que se funda la Alianza Israelita Universal en Francia, comienza en el mundo sefardí el interés por la cultura, por recibir una educación de tipo universal. A Rusia eso va a llegar más tarde, pero también con una efectividad muy interesante cuando en 1880 se funde en Vilna la ORT, la organización judía rusa dedicada a la formación intelectual y espiritual fuera del Heder y de las yeshivot. Es decir, se trata de la primera institución cultural, científica, al margen de la religión. Herzl es consciente de todo este proceso y además de que este proceso del despertar del pueblo judío a la modernidad va a ser fundamental para la construcción de un nuevo Estado. ¿Por qué lo dice él? Por el hecho de que todo este proceso, unido a esa renovación educacional y también, me atrevería a decir, incluso legal del estatus judío en Europa posterior a las revoluciones democrático-burguesas, se ve la necesidad de que el judaísmo vaya tomando una conciencia como pueblo. Es decir, dar el paso cualitativo de ser objeto de derecho a ser sujeto de derecho en un nuevo país. Uh-huh. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque por primera vez desde el año 70 el judío toma una conciencia real de lo que es la necesidad de restaurar un Estado en el cual el judío se libre de la mayor plaga que lo ha ido acosando desde que ha estado en el destierro, el antisemitismo. Antisemitismo que contribuye no solamente
a la creación de ese Estado, sino también a empujar a cientos de miles de judíos hacia ese Estado. Ujú. En un proceso paulatino. Es decir, Llama la atención una cosa, quería preguntarte, Ángel, porque me imagino que para la gente de finales del siglo XIX, los que creían en que el progreso, ¿no? O sea, que la historia avanzaba en una dirección de mejora para el ser humano, pero de pronto se dan cuenta de que el antisemitismo con la modernidad no solo que no se acaba, sino que se agrava, porque, por ejemplo, Herzl se movía en el ámbito del Imperio Austrohúngaro y en Viena surgen partidos cuya ideología básicamente es el antisemitismo. claro, y en Alemania pasa lo mismo y en Francia también pasa lo mismo. Es decir, el antisemitismo pasa de tener el carácter religioso medieval a tener, yo me atrevería a decir, un sentimiento de tipo competitivo, económico y social. Es decir, adopta un carácter Un antisemitismo del capitalismo, ¿no? del capitalismo. Es decir, y por eso me atrevo a decir también de que es un antisemitismo mucho más perfecto, entre comillas, Más efectivo. y más efectivo que el antisemitismo medieval. No. Y que va calando cada vez más entre diferentes capas de las sociedades donde se desarrolla, no solo entre la gente más inculta, sino incluso en sectores académicos o incluso institucionales como jueces, fiscales, etcétera. Y tengo otra pregunta. ¿Es muy normal que para 1890 a alguien se le ocurra crear un Estado? Porque, vamos a ver, el proceso del siglo XIX en Europa sí que habla, ves cómo se van creando estados, pero que sobre la base de historias cercanas, más o menos cercanas, de reinos que existieron en la Edad Media y se reivindican y aparecen y desaparecen países como Rutenia o Moravia o Bohemia y se conforman nuevas naciones, nuevos estados, pero siempre sobre la base de pueblos asentados en sus tierras. Ahora, esto de decir vamos a hacer un país, no sé todavía dónde, pero sé con quién, es una cosa muy rara, ¿no? Claro, eso es el resultado, yo creo, precisamente de esa dispersión judía tras la caída del tercer templo de Jerusalén. Segundo. Bueno, segundo, pero cuando decimos el de Herodes, ¿no? Ajá. Que es lo que en ese sentido me refería a tercero. Ajá. Es decir, encontramos que el judío se ha visto desplazado de su tierra tras la rebelión de Bar Kokhba, cuando Adriano prohíbe la residencia en Jerusalén y se disemina por el mundo. Y entonces, lógicamente, el judío intenta vivir. Pero claro, la lección que le va dando la historia a lo largo de los siglos es que el judío, por ser judío, es rechazado en todos los países donde habita, incluso en los más civilizados. La idea del Estado judío, curiosamente, no surge en los países más atrasados del mundo, es decir, los de África o el Lejano Oriente, sino lo verdaderamente paradójico es que el texto de Herzl surja como consecuencia del antisemitismo en uno de los países capitalistas de Europa más desarrollados, que es Francia. Uh-huh. Y eso es lo que le motiva a Herzl a plantearse un Estado que, como él afirma, es universal, como una necesidad universal, y por eso va a surgir, es decir, el recuerdo de ese Estado judío
va a ser, junto con el antisemitismo, lo que va a mover a centenares de miles de personas a volver a un país. Herzl todavía, cuando escribe El Estado judío, se plantea en uno de los capítulos Palestina o Argentina. Es decir, o volver a las raíces o ir allí donde existe el mito del progreso y la necesidad de una vida mejor. Pero esto, evidentemente, hay que decirlo, que no es una ocurrencia o una visión o un momento de iluminación. No, esto es consecuencia de todo un proceso histórico y de unas necesidades. Es decir, no es casual que un año después, en 1897, de salir a la calle el Estado judío, se funden en el mismo año, por un lado, el movimiento sionista en el primer congreso de Basilea, y un poquito después, en el otoño, en Vilna, el Bund, la organización socialista antisionista, que, junto con la anterior, conformarán, junto con el elemento religioso, al cabo de los años, lo que es el espectro ideológico y político de ese nuevo Estado con el que sueña Herzl. Lo que es interesante es que Herzl también, para ese Estado, que todavía no sabe dónde lo va a fundar, diseña una bandera. Una bandera blanca que representa la pureza del pueblo judío a lo largo de la historia, entendiendo pueblo judío aquel que está vinculado, y esto es muy importante decirlo, en torno a la religión. A diferencia de cómo lo harán los soviéticos en su momento a la pertenencia racial. Por eso en el mundo judío empiezan a aparecer dos proyectos de Estado. Un proyecto que es el de Herzl, fuera del territorio donde vivimos habitualmente, Europa, y el otro proyecto ya del cual hablaremos en su momento, porque habrá que hablar también del Bund y de sus dirigentes en la región o la zona de demarcación judía. Herzl, hablando de las 7 estrellas, es un hombre que evidentemente no es un socialista, pero se da cuenta de que esas 7 estrellas son el símbolo y la expresión de las 7 horas de trabajo en las cuales habrá que trabajar cotidianamente en el Estado judío. Esto también hay que tener en cuenta que es un paso adelante importante. En este momento, las organizaciones socialistas y obreras europeas están batallando por la jornada de 8 horas. Herzl propone 7. 7 todavía. Y eso es muy curioso también, porque además las propone no trabajarlas seguidas, sino en turnos de 3,5. Es decir, Herzl considera que una persona que está más de 3 horas y media seguidas trabajando no puede rendir igualmente la segunda parte que la primera. Por eso habla de crear un sistema de trabajo por relevos. Lo que es interesantísimo también es en Herzl la idea de la Jewish Company. La Jewish Company, o la compañía judía, debe ser
para él la organización que canalice todo el proceso de construcción de ese nuevo Estado. Hay que traer a ese nuevo Estado, en su opinión, una inmigración culta. Por una razón muy sencilla, en su opinión, porque la gente culta tiene una conciencia nacional, y la conciencia nacional debe ser la base de ese nuevo Estado. Un nuevo Estado en el cual la propiedad privada sea respetada y el emprendimiento sea también apoyado desde los poderes establecidos. Herzl plantea diferentes tipos de economía que coexistan al mismo tiempo. Es decir, por un lado, la iniciativa de creación de industrias, servicios, el planteamiento de las granjas colectivas, la base de los kibbutz, el que se pueda explotar también de forma privada la tierra, y además, para un buen funcionamiento de esta Jewish Company, lo que pide en su obra es el concurso absoluto de todos los judíos del mundo en dependencia de sus posibilidades económicas. Es decir, se trata de crear un Estado judío de nuevo tipo, basado en ese libre mercado, en esa posibilidad de trabajar conjuntamente todos esos sistemas, y al mismo tiempo también, evidentemente, en la creación de lo que podíamos denominar un cuerpo de derecho jurídico que garantice las libertades y las necesidades de todos y cada uno de los individuos que van a vivir allí. Bueno, lo asombroso del caso del Estado judío planteado por Herzl es que, si bien es una utopía que se ha hecho realidad prácticamente toda ella. Porque estamos hablando de la coexistencia de distintos sistemas económicos, que en Israel ha sido y es. Incluso el tema de las horas de trabajo, que, hombre, no al principio, pero hoy en día ya sabes que en Israel ya se trabaja 4 días a la semana. Hay gente que están hablando en Israel muy en serio de que los domingos, que para ellos es el primer día de la semana, tampoco se trabaje. Sí. Y el viernes prácticamente nadie trabaja, con lo cual se quedaría en 4 días de trabajo, aunque fueran 8 horas o 9 horas cada día, pues en la distribución semanal igual es distinta, pero muchos de los planteamientos que hizo realmente han funcionado. Pero hay cosas muy curiosas. Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención en esta relectura del Estado judío el hecho de que Herzl se declara partidario bien de una monarquía parlamentaria, sí, o de, como él escribe también, una república aristocrática. sí. Es decir, no de la aristocracia, sino en el sentido etimológico griego, la república de los mejores. Sí, una meritocracia llamaríamos. Exacto, es decir... Pero lo de la monarquía parlamentaria es porque él dijo, si me escribo todo este libro, yo también quiero aparecer ahí, incluso en su diario figura claro, la fantasía esta de entrar en el caballo blanco como si fuera el rey de Israel, ¿no? Y en esa línea él empieza a plantear su programa político dentro del propio movimiento sionista
hasta su propia muerte. Ujú. Entonces, sí, dime. No, que digo que para hablar de cómo va haciendo realidad su programa, vamos a dejarlo esto para la próxima entrega. Esta vez era el planteamiento ideológico, ideal y virtual, digamos, de lo que él quería. Ya la próxima vez hablaremos de lo que hizo por conseguirlo, a dónde llegó, Sí. porque aparte de sus sueños estaban un montón de gente ahí esperando también a hacer cosas. Y lo que es interesante también, ya para finalizar, es el hecho de que él recomienda que en todos los lugares donde se vayan construyendo poblaciones, se vayan creando escuelas y sinagogas paralelamente, es decir, que la gente reciba una educación religiosa y una educación científica. Uh-huh. Y además dice, si no tenemos hierro ni ladrillos, las haremos primero de madera, pero luego tendremos casas dignas. Uh-huh. Bueno, lo asombroso del caso es eso de que también propiciase la construcción de sinagogas cuando él no tenía prácticamente ninguna vinculación religiosa con la religión, ni había estudiado. Sí, pero sin embargo, en el Estado judío él reivindica y llama incluso a la emigración de los rabinos más ilustrados y destacados a la tierra de Israel para configurar ese Estado. Bueno, dentro de 2 semanas, cuando tengamos nuestro próximo encuentro aquí en Yiddishlandia con Ángel Luis Encinas Moral, hablaremos qué de todo eso llegó a ser en los pocos años que vivió, porque fue una vida frenética y breve la que tuvo Herzl con este programa político que intentó llevar a cabo. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias, Jorge. Gracias, queridos oyentes. Hasta pronto. Vergossen. Kauft je billig Benemones. Kaufen hat auf mir Rachmones. Ratte wat von Hunger mich erzählt.